¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede costar una decisión equivocada? ¿Cuánto vale destruir con tus propias manos todo lo que construiste durante años? Hoy voy a contarte la historia de un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo, y que decidió arriesgarlo por una ilusión pasajera. Un CEO exitoso, respetado, admirado por muchos, que cambió el amor verdadero por una mentira envuelta en promesas vacías. Esta es la historia de cómo un hombre arruinó su propio matrimonio por causa de su amante, y de cómo su esposa, esa mujer que lo amó incondicionalmente, hizo las maletas y desapareció, dejándolo muriéndose de nostalgia y arrepentimiento. Si alguna vez has sentido que el arrepentimiento es el peor de los castigos, si has visto cómo las malas decisiones cobran su precio, o si simplemente quieres entender hasta dónde puede llegar el dolor de perder a quien realmente te amaba, quédate hasta el final de este video. Te aseguro que esta historia te hará reflexionar sobre el verdadero valor de la lealtad, del compromiso y de las personas que tenemos a nuestro lado. Él se llamaba Ricardo, un hombre de 42 años que había construido un imperio empresarial desde cero. Era el CEO de una de las compañías más exitosas del país, un hombre que manejaba millones, que tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados, que negociaba con los más poderosos. Pero toda esa inteligencia para los negocios, toda esa capacidad de análisis y estrategia, no le sirvió de nada cuando se trataba de su propia vida personal. Ricardo estaba casado con Laura, una mujer extraordinaria que había estado a su lado desde antes de que él fuera alguien importante. Laura lo conoció cuando él apenas estaba empezando, cuando todavía soñaba con construir su empresa, cuando las noches eran largas y el dinero escaso. Ella fue su apoyo incondicional, la que creyó en él cuando nadie más lo hacía, la que sacrificó sus propios sueños para impulsarlos de él. Juntos construyeron no solo una empresa, sino una vida, un hogar, una familia. Tenían 15 años de matrimonio, años llenos de complicidad, de risas, de proyectos compartidos. Laura no era solo su esposa, era su compañera, su confidente, su mejor amiga. Pero como suele pasar en muchas historias de éxito, el triunfo profesional vino acompañado de cambios que Ricardo no supo manejar. El poder, el reconocimiento, las oportunidades, todo eso comenzó a cambiar su perspectiva. Y en medio de ese mundo de lujo y apariencias, apareció ella. Vanessa, una mujer más joven, ambiciosa, calculadora, que vio en Ricardo no al hombre, sino al CEO, al millonario, a la oportunidad de escalar socialmente. Vanessa trabajaba en una empresa asociada y su belleza llamativa y sus palabras perfectamente calculadas comenzaron a envolver a Ricardo en una red de la que no supo escapar. Pero antes de continuar con esta historia que te va a impactar, necesito pedirte algo muy importante. Si realmente quieres entender todo lo que viene a continuación, si quieres que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje, necesito que me ayudes. Deja tu like en este video ahora mismo. Es un gesto simple, pero que hace una diferencia enorme para que YouTube muestre este contenido a más personas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque aquí compartimos historias reales que te hacen reflexionar sobre la vida, las relaciones y las decisiones que tomamos día a día. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y lo más importante, déjame un comentario contándome qué piensas sobre esta situación. ¿Crees que un hombre que traiciona merece una segunda oportunidad? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que haya pasado por esto? Tus comentarios no solo ayudan al canal a crecer, sino que crean una comunidad donde todos aprendemos de las experiencias de los demás. Así que, por favor, tómate unos segundos y comenta ahora mismo. Tu opinión es muy valiosa y quiero leerte. Al principio, Ricardo se convenció a sí mismo de que no estaba haciendo nada malo. Eran solo conversaciones de trabajo, reuniones profesionales que se extendían más de lo necesario, mensajes que iban más allá de lo laboral, pero que él justificaba como simple cordialidad. Vanessa era inteligente, sabía exactamente cómo acercarse sin parecer invasiva, cómo hacerlo sentir especial, admirado, comprendido de una manera que él sentía que Laura ya no lo hacía. Y es que esa es la trampa más peligrosa en la que caen muchas personas, creer que alguien nuevo los entiende mejor
que la persona que ha estado a su lado por años, sin darse cuenta de que esa persona que los conoce realmente es justamente quien puede ver sus defectos, sus errores, su verdadero yo. Vanessa solo veía al CEO exitoso, no al hombre con miedos, inseguridades y responsabilidades. Mientras tanto, Laura comenzó a notar los cambios. No fue algo repentino ni obvio al principio, sino esos pequeños detalles que solo una mujer que ama de verdad puede percibir. Ricardo llegaba más tarde a casa, siempre con excusas perfectamente elaboradas sobre reuniones importantes y cenas de negocios. Su teléfono se convirtió en algo sagrado que protegía con contraseñas nuevas y que nunca dejaba a la vista. Las conversaciones entre ellos se volvieron superficiales, mecánicas, vacías. Ya no había esa conexión que los había caracterizado durante tantos años. Cuando Laura intentaba acercarse, él la evadía con pretextos de cansancio o estrés laboral. Los fines de semana que antes dedicaban a estar juntos, ahora Ricardo los llenaba con compromisos laborales de último minuto. Laura sintió como su matrimonio se desmoronaba lentamente, pero aún tenía esperanza de que fuera solo una etapa difícil, que el trabajo estaba absorbiendo demasiado a su esposo y que pronto todo volvería a la normalidad. Intentó hablar con él varias veces, expresarle cómo se sentía, pero Ricardo minimizaba sus preocupaciones, la hacía sentir exagerada. Incluso llegó a decirle que estaba siendo paranoica. Esa manipulación emocional, ese gaslighting que muchas personas sufren, fue desgastando poco a poco la confianza de Laura en sus propias percepciones. Pero la intuición de una mujer rara vez se equivoca, y Laura sabía en el fondo de su corazón que algo estaba terriblemente mal. Los meses pasaron y la relación entre Ricardo y Vanessa se intensificó hasta convertirse en un affair completo. Se veían en hoteles lujosos, en restaurantes alejados donde nadie los conociera, en viajes de negocios que Ricardo extendía con excusas fabricadas. Vanessa le hacía sentir joven nuevamente, libre de responsabilidades, admirado sin cuestionamientos. Ella nunca le pedía explicaciones sobre por qué llegaba tarde o por qué cancelaba planes, porque no le interesaba el hombre real, sino el estilo de vida que él podía proporcionarle. Ricardo le compraba regalos costosos, joyas, ropa de diseñador, le pagaba un apartamento elegante, gastaba fortunas en mantener esa doble vida, mientras que en casa Laura comenzaba a notar discrepancias en las finanzas familiares que no podía explicar. Cada mentira que Ricardo contaba requería de otras 10 mentiras para sostenerla, y pronto su vida se convirtió en una telaraña de engaños que él mismo ya no podía controlar completamente. Pero se sentía atrapado en esa dinámica, adicto a la adrenalina de la aventura, al ego inflado por tener a 2 mujeres en su vida, sin darse cuenta del precio devastador que eventualmente tendría que pagar. Vanessa le decía que su esposa no lo comprendía, que merecía ser feliz, que el amor verdadero era lo que sentían ellos, no esa rutina aburrida de un matrimonio largo. Y Ricardo, cegado por la pasión y el engaño, comenzó a creer esas palabras. Comenzó a ver a Laura no como la mujer que había sacrificado todo por él, sino como un obstáculo para su felicidad. La distorsión de la realidad llegó a tal punto que Ricardo comenzó a planear cómo pedirle el divorcio a Laura, cómo organizar su vida para poder estar oficialmente con Vanessa. En su mente distorsionada, incluso se había convencido de que Laura estaría bien, de que ella entendería, de que ambos merecían ser felices aunque eso significara separarse. No veía el dolor que iba a causar, no valoraba todo lo que iba a destruir, solo pensaba en él mismo y en sus propios deseos egoístas. Pero como dicen, la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto intentemos ocultarla. Y para Laura, esa verdad llegó de la manera más dolorosa posible. Todo se derrumbó una tarde aparentemente normal. Laura había decidido sorprender a Ricardo llevándole almuerzo a su oficina, algo que solía hacer en los viejos tiempos y que quería retomar como un gesto de amor para reconectar con él. Cuando llegó al edificio corporativo, la asistente le informó que Ricardo había salido a una reunión de trabajo y que no regresaría hasta tarde. Pero algo en la expresión de la asistente le pareció extraño a Laura, una incomodidad, un nerviosismo que no encajaba con una simple información laboral. Laura decidió esperarlo en el estacionamiento, pensando que quizás lo encontraría al regresar, y efectivamente, 2 horas después vio llegar el auto de Ricardo.
Pero no venía solo. Del asiento del copiloto descendió una mujer que Laura nunca había visto, una mujer más joven, arreglada con ropa elegante y una sonrisa radiante. Laura observó desde su auto cómo Ricardo y esa mujer se despedían con un beso en los labios, cómo él le acariciaba el rostro con ternura, cómo se miraban con esa complicidad que solo existe entre dos personas que tienen una relación íntima. El mundo de Laura se detuvo en ese instante. Sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones, cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos dentro de su pecho. 15 años de matrimonio, de confianza, de amor incondicional, se desmoronaron en cuestión de segundos frente a sus ojos. Quiso salir del auto, confrontarlos, gritar, llorar, pero se quedó paralizada por el shock. Vio cómo la mujer se alejaba en su propio auto y cómo Ricardo entraba al edificio silbando, sin saber que su esposa acababa de presenciar su traición. Laura permaneció allí sentada por no sabe cuánto tiempo, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, sintiendo cómo todo su mundo conocido se desintegraba. Cuando finalmente logró manejar de regreso a casa, su dolor se había transformado en algo más, en una determinación férrea de no permitir que ese hombre la siguiera lastimando. Cuando Ricardo llegó esa noche a casa, encontró a Laura esperándolo en la sala. Algo en su postura, en su mirada, le indicó inmediatamente que algo andaba mal. Antes de que él pudiera decir palabra, Laura habló con una voz firme que él no reconocía, una voz sin lágrimas, pero cargada de dolor contenido. Le dijo que sabía todo, que lo había visto con ella, que no quería escuchar mentiras ni excusas. Ricardo intentó negar, balbucear explicaciones incoherentes, pero Laura lo detuvo. No quería sus palabras, ya no valían nada. Le dijo que había pasado 15 años construyendo una vida con él, creyendo en su amor, sacrificando sus propios sueños para apoyar los de él. Le recordó todas las veces que estuvo a su lado, cuando nadie más creía en él, todas las noches que lo consoló cuando los negocios iban mal, todas las veces que renunció a sus propias necesidades para priorizar las de él. Y ahora descubría que todo ese tiempo, todo ese amor, toda esa lealtad, no habían significado nada para él. Ricardo intentó acercarse, decirle que la amaba, que había sido un error, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Laura le dijo que se quedaría esa noche en la habitación de huéspedes, que al día siguiente hablarían con calma, pero que su decisión estaba tomada. Ricardo pasó toda la noche sin dormir, por primera vez sintiendo el verdadero peso de lo que había hecho. No era el miedo a perder su matrimonio por la estabilidad o la imagen social, era el terror genuino de perder a la persona que realmente lo amaba, de perder su hogar, de perder la única persona en el mundo que lo conocía verdaderamente. Intentó justificarse a sí mismo, pensar que Laura estaba exagerando, que todos cometían errores, que su amor por Vanessa era real. Pero en la oscuridad de esa noche, las mentiras que se había contado a sí mismo comenzaron a desmoronarse, y por primera vez en meses vio la realidad con claridad. Había traicionado a la mejor persona en su vida por alguien que solo lo quería por su dinero y su estatus. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Crees que Laura debería darle otra oportunidad o su decisión de alejarse es la correcta? Déjame tu comentario. A la mañana siguiente, Ricardo bajó esperando poder hablar con Laura, pedirle perdón de rodillas si era necesario, prometerle que terminaría con Vanessa inmediatamente, que irían a terapia de pareja, lo que fuera necesario para salvar su matrimonio. Pero cuando llegó a la sala, se encontró con varias maletas junto a la puerta. Laura apareció con documentos en la mano, con una expresión de calma que contrastaba con la tormenta que Ricardo sentía por dentro. Le entregó los papeles del divorcio que había pedido a su abogado preparar durante la madrugada. Sí, había llamado a su abogado a las 3 de la mañana porque no podía esperar un segundo más para iniciar el proceso de liberarse de ese matrimonio roto. Laura le dijo con voz tranquila pero firme que no habría conversación, no habría súplicas que la hicieran cambiar de opinión, no habría promesas que pudieran reparar lo que él había destruido. Le explicó que ella merecía un amor verdadero, un respeto que él había decidido no darle, y que prefería estar sola que con alguien que la traicionaba. Ricardo intentó detenerla, agarró su mano, le rogó que lo escuchara, que le diera una oportunidad de explicarse, pero Laura simplemente retiró su mano con gentileza y le dijo que ya era demasiado tarde.
Había tomado la decisión más difícil de su vida, pero también la más necesaria para su propia dignidad y bienestar. Laura cargó sus maletas en su auto con una fuerza que no sabía que poseía, mientras Ricardo la seguía rogándole que reconsiderara, que no se fuera así, que al menos hablaran. Pero ella ya no tenía nada más que decirle. Antes de subir al auto, Laura se volteó una última vez y le dijo algo que quedaría grabado en la mente de Ricardo para siempre. Le dijo que lo que más le dolía no era el engaño en sí, sino el descubrir que el hombre que ella amaba, el hombre por quien había dado todo, en realidad nunca había valorado ese amor, que había cambiado algo real y profundo por algo superficial y vacío, y que esperaba que algún día él pudiera entender lo que había perdido, aunque para entonces ya sería demasiado tarde. Con esas palabras, Laura arrancó el auto y se alejó, dejando a Ricardo de pie en la entrada de la casa que habían compartido por tantos años, una casa que de repente se sentía completamente vacía y sin sentido. Los primeros días después de que Laura se fuera, Ricardo intentó convencerse de que estaría bien, de que finalmente era libre para estar con Vanessa sin esconderse, de que esta era la oportunidad para empezar de nuevo. Llamó a Vanessa y le contó lo sucedido, esperando encontrar consuelo y apoyo, pero la reacción de Vanessa no fue la que él esperaba. Ella se puso nerviosa, comenzó a preguntarle sobre el divorcio, sobre cómo se dividirían los bienes, sobre si Laura pediría una gran parte de su fortuna. Ricardo notó por primera vez que su preocupación no era por él, por su estado emocional, sino por el dinero. Pero aún así, se aferró a la ilusión de que estaban juntos en esto, de que construirían una vida juntos, ahora que él estaba libre. Sin embargo, la realidad en casa era completamente diferente. La ausencia de Laura se sentía en cada rincón, en cada detalle de la casa que ella había cuidado con amor durante años. Ricardo comenzó a notar todas esas pequeñas cosas que Laura hacía y que él nunca había valorado. La casa siempre estaba limpia y ordenada, la ropa siempre lista y planchada, la comida siempre preparada con cariño. Ahora todo estaba en desorden, la nevera vacía, la ropa sucia acumulándose. Ricardo intentó contratar empleados domésticos, pero no era lo mismo. No era solo el trabajo físico lo que Laura hacía, era el amor con el que transformaba una casa en un hogar. Por las noches, Ricardo se quedaba despierto en esa cama que de repente parecía demasiado grande y fría. Recordaba las conversaciones nocturnas con Laura, las risas compartidas, la manera en que ella se acurrucaba contra él. Intentaba llenar ese vacío pasando más tiempo con Vanessa, llevándola a viajes y a restaurantes lujosos, comprándole más regalos. Pero mientras más intentaba, más vacío se sentía. Vanessa era divertida y emocionante en la superficie, pero no había profundidad en su relación. Ella nunca le preguntaba cómo se sentía realmente. Nunca se interesaba en sus problemas o preocupaciones. Solo quería salir y divertirse y gastar dinero. Ricardo comenzó a darse cuenta de que no tenía una compañera. Tenía una acompañante costosa que desaparecería en cuanto el dinero se acabara. Mientras tanto, Laura había desaparecido completamente. Había bloqueado el número de Ricardo, había desactivado sus redes sociales y ninguno de sus amigos o familiares le daba información sobre su paradero. Ricardo la buscó desesperadamente, contrató investigadores privados, llamó a todos los contactos que tenían en común, pero Laura había sido muy cuidadosa en borrar sus rastros. Se había mudado a otra ciudad, había empezado de cero, algo que para ella no era nuevo, porque ya lo había hecho una vez cuando conoció a Ricardo y dejó todo por él. Pero esta vez lo estaba haciendo por ella misma, para reconstruir su vida sin depender de nadie más. Ricardo se obsesionó con encontrarla, no por el divorcio, porque los papeles ya estaban en proceso, sino porque necesitaba hablar con ella, necesitaba decirle cuánto la extrañaba, cuánto se arrepentía. Pero Laura no quería ser encontrada. Había tomado la decisión de desaparecer no solo físicamente, sino de la vida de Ricardo por completo. Sabía que si él la encontraba, si lograba hablar con ella, quizás su corazón débil la traicionaría y volvería a caer en sus promesas vacías. Y ella se respetaba demasiado como para permitir eso. Los meses pasaron y Ricardo entró en una espiral de arrepentimiento y nostalgia que consumía sus días. Su desempeño en el trabajo comenzó a deteriorarse porque no podía concentrarse. En las reuniones importantes pensaba en Laura, en todo lo que había perdido.
Sus socios notaban su distracción, su mal humor constante. El CEO exitoso y seguro de sí mismo que todos conocían se estaba desmoronando lentamente. Y lo peor de todo era que no podía compartir su dolor con nadie porque todos lo juzgaban. Todos le decían que él mismo se lo había buscado, que no merecía compasión después de lo que le había hecho a su esposa. Y tenían razón. Ricardo sabía que tenían razón, pero eso no hacía el dolor más fácil de soportar. La relación con Vanessa también comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Sin el secreto y la adrenalina del affair, sin la emoción de lo prohibido, su relación se volvió tensa y problemática. Vanessa comenzó a quejarse de que Ricardo estaba siempre deprimido, de que ya no era divertido, de que solo hablaba de Laura. Empezó a exigir más dinero, más lujos, más atención. Cuando Ricardo pasaba por momentos difíciles en el trabajo, momentos en los que necesitaba apoyo emocional, Vanessa se mostraba impaciente e irritada. No quería escuchar sus problemas, solo quería que él volviera a ser el hombre seguro y exitoso del que se había enamorado, o mejor dicho, del que se había interesado por conveniencia. Ricardo comenzó a ver claramente la diferencia entre lo que había tenido con Laura y lo que tenía con Vanessa. Con Laura, incluso en los peores momentos, se sentía acompañado, comprendido, amado. Con Vanessa, se sentía solo incluso cuando estaban juntos. Pero su orgullo no le permitía admitir que había cometido el peor error de su vida. Intentaba convencerse de que todo mejoraría con el tiempo, de que solo necesitaban ajustarse a su nueva realidad. Pero la verdad era que no había nada real que ajustar, porque su relación nunca había sido real desde el principio. Había sido construida sobre mentiras, engaños y conveniencia, y esos nunca son cimientos sólidos para algo duradero. Una noche, después de una discusión particularmente fuerte con Vanessa sobre dinero, Ricardo se quedó solo en su apartamento, mirando fotos viejas de Laura en su teléfono, fotos que no había podido borrar. Vio su sonrisa genuina, sus ojos llenos de amor cuando lo miraba, los momentos felices que habían compartido antes de que él lo arruinara todo. Y finalmente, después de meses de negación, admitió ante sí mismo la verdad devastadora: había destruido el amor de su vida por alguien que nunca lo había amado realmente. Había cambiado algo invaluable por algo completamente superficial y vacío. Y ahora era demasiado tarde para repararlo. 6 meses después de que Laura se fuera, Ricardo recibió una llamada de su abogado informándole que el divorcio estaba finalizado. Laura había aceptado un acuerdo económico justo, pero no excesivo, dejando claro que no estaba interesada en su dinero, solo en su libertad. Esa información fue como un golpe final para Ricardo. Ni siquiera en el divorcio Laura había sido vengativa o codiciosa. Simplemente había querido cerrar ese capítulo de su vida de la manera más digna posible. Esa misma semana, Vanessa le dio la noticia de que había conocido a alguien más, un empresario aún más rico y exitoso que Ricardo, y que su relación había llegado a su fin. Ricardo no sintió tristeza ni dolor por esa ruptura, solo un vacío profundo y la confirmación de que siempre había sido solo un medio para un fin para ella. Se quedó completamente solo, sin Laura, sin Vanessa, sin nada excepto el peso aplastante de su arrepentimiento. Sus amigos y familiares lo habían distanciado después de enterarse de cómo había tratado a Laura, una mujer que todos respetaban y querían. Su reputación social estaba dañada, no solo por el divorcio, sino por las circunstancias que todos conocían. En el trabajo, aunque seguía siendo el CEO, había perdido el respeto y la admiración de muchos de sus empleados que habían conocido a Laura y no aprobaban su comportamiento. Ricardo se dio cuenta de que había perdido mucho más que su matrimonio. Había perdido su integridad, el respeto de las personas que le importaban, y sobre todo, había perdido a la única persona que lo había amado incondicionalmente. Comenzó a ir a terapia, no para recuperar a Laura porque sabía que eso era imposible, sino para entender cómo había sido capaz de destruir algo tan valioso. En las sesiones, finalmente enfrentó verdades incómodas sobre sí mismo, sobre su egoísmo, sobre cómo el éxito profesional lo había hecho sentir con derecho a más de lo que merecía, sobre cómo había dado por sentado el amor de Laura porque siempre estuvo ahí. Su terapeuta le ayudó a entender que el verdadero amor no es emoción y adrenalina, es compromiso, es elección diaria,
es valorar a la persona que está contigo en los peores momentos, no solo en los mejores. Un año después de la separación, Ricardo finalmente obtuvo información sobre Laura a través de un conocido mutuo. Se había mudado a otra ciudad, había retomado su carrera profesional que había pausado durante su matrimonio y estaba reconstruyendo su vida con una fortaleza admirable. El conocido le mencionó que Laura se veía bien, tranquila, en paz consigo misma, rodeada de nuevos amigos y enfocada en su propio crecimiento. No mencionó si había alguien nuevo en su vida, pero dejó claro que Laura había cerrado completamente ese capítulo y estaba mirando hacia adelante. Esa información, aunque le causó un dolor profundo a Ricardo, también le trajo una extraña sensación de paz. Al menos Laura estaba bien, al menos ella había podido superar lo que él le hizo y encontrar su camino hacia la felicidad nuevamente. Eso era más de lo que él merecía saber, pero le alegraba profundamente que ella estuviera reconstruyendo su vida. Ricardo escribió una carta que nunca envió, en la que le pedía perdón a Laura por todo el dolor que le causó, por haber sido tan ciego y egoísta, por no haber valorado su amor cuando lo tenía. En esa carta expresaba todo su arrepentimiento, reconocía que ella merecía algo mucho mejor que lo que él le dio, y le deseaba toda la felicidad del mundo. Guardó esa carta en un cajón, sabiendo que Laura no necesitaba leerla, que ella ya había sanado sin necesitar su disculpa. Esa carta era más para él, para cerrar su propio proceso de aceptación de las consecuencias de sus acciones. Ricardo aprendió, aunque dolorosamente tarde, que algunas decisiones no tienen vuelta atrás, que algunas pérdidas son permanentes y que el arrepentimiento, por genuino que sea, no siempre puede reparar el daño causado. Aprendió que el amor verdadero es algo precioso y frágil que debe ser protegido y valorado cada día, no dado por sentado, porque siempre estuvo ahí. Los años siguieron pasando y Ricardo nunca volvió a tener una relación seria. Salió con algunas mujeres ocasionalmente, pero nunca pudo conectar con nadie de la manera en que lo había hecho con Laura. Siempre las comparaba con ella, siempre encontraba que faltaba esa profundidad, esa conexión real que solo ella le había dado. Se dio cuenta de que probablemente pasaría el resto de su vida solo, no porque no pudiera encontrar compañía, sino porque había conocido el amor verdadero y lo había destruido con sus propias manos, y nada más podría compararse con eso. En sus momentos de soledad, Ricardo reflexionaba sobre cómo una serie de malas decisiones había cambiado completamente el curso de su vida, cómo por perseguir una ilusión superficial había perdido algo real y valioso, cómo su ego y su egoísmo habían costado todo lo que realmente importaba. Se convirtió en un hombre diferente después de esa experiencia, más humilde, más consciente de las consecuencias de sus acciones, más respetuoso hacia las personas y las relaciones. En el trabajo comenzó a tratar a sus empleados con más empatía y consideración, especialmente valorando a aquellos que tenían familias y relaciones sanas. A veces daba consejos a hombres más jóvenes en su empresa, advirtiéndoles sobre los peligros de dar por sentado a las personas que los aman, de perseguir emociones pasajeras en lugar de valorar los compromisos genuinos. Se convirtió en un ejemplo vivo de cómo no vivir, de qué no hacer cuando tienes algo valioso en tu vida. Pero todo ese crecimiento y esa sabiduría llegaron demasiado tarde para salvar lo que más le importaba. La ironía cruel de su situación era que se había convertido en el tipo de hombre que Laura merecía solo después de perderla, solo después de que ya no había forma de demostrárselo. Ricardo aprendió que el arrepentimiento sincero no siempre viene con una segunda oportunidad, que algunas lecciones se aprenden solo después de perder aquello que nos enseña su verdadero valor. Esta historia nos deja una reflexión profunda sobre las decisiones que tomamos en nuestras relaciones y en nuestra vida. Ricardo lo tenía todo: un matrimonio sólido, una compañera leal, un amor genuino, pero lo cambió por una ilusión que se desvaneció tan rápido como apareció. Laura, por su parte, demostró una fortaleza admirable al tomar la decisión más difícil, pero necesaria, de alejarse de alguien que no valoraba su amor. Ella entendió algo fundamental, que el amor propio es más importante que aferrarse a una relación que ya no te nutre, que ya no te respeta. Su decisión de desaparecer y reconstruir su vida no fue un acto de venganza, sino un acto de amor hacia sí misma, de reconocer su propio valor
y negarse a aceptar menos de lo que merecía. Esta historia nos enseña que las acciones tienen consecuencias, que no podemos jugar con los sentimientos de las personas que nos aman sin pagar un precio. Nos recuerda que el verdadero amor no es la emoción efímera de una aventura, sino el compromiso diario, la lealtad, el respeto mutuo y la valoración constante de la persona que elige estar a tu lado. Ricardo aprendió estas lecciones de la manera más dolorosa posible, perdiendo lo más valioso que tenía cuando ya era demasiado tarde para recuperarlo. Su historia es una advertencia para todos nosotros. No des por sentado a las personas que te aman. No persigas ilusiones superficiales a costa de algo real y profundo. Y sobre todo, valora cada día a quien decide compartir su vida contigo. Porque como Ricardo descubrió, el arrepentimiento es el peor de los castigos. Vivir el resto de tu vida sabiendo que destruiste con tus propias manos la felicidad que tenías y que esa pérdida es irreversible e irreparable. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Ricardo merecía perder a Laura? ¿Piensas que Laura hizo lo correcto al desaparecer y rehacerse su vida? ¿Has vivido o conoces una situación similar? Déjame tu comentario aquí abajo. Quiero leerte y conocer tu perspectiva sobre esta historia. Y si este video te hizo reflexionar, si te llegó al corazón o si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque cada semana comparto historias que te harán pensar sobre la vida, el amor y las decisiones que tomamos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.